Señor la tenemos en 1 Corintios capítulo 13, del versículo 1 en adelante. Le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene un título, dice, el mayor de los dones. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todo lo misterio y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y las lenguas cesarán, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, jugaba como un niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conocemos como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, mis queridos hermanos, me encuentro delante de la presencia de Dios aquí arrodillado junto a la Biblia y he leído este pasaje de la palabra de Dios, donde Dios, por medio del Espíritu Santo, nos habla, hermanos queridos, del amor. ¿No es cierto? Muchas veces el hombre hoy en día dice, la Biblia es escrita por el hombre. Está bien, podemos decir que la Biblia es escrita por el hombre. Tal vez es impresada, ¿no es cierto?, allí en algún lugar especial. Pero sabemos que esto no es humano, sino que esto es inspiración divina por Dios. ¿No es cierto? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. ¿No es cierto, hermanos? Ustedes, como yo les he contado, yo no sé tocar instrumento. Tal vez, ¿no es cierto?, si yo toco un instrumento allí, a lo mejor no voy a ser afinado. Allí, ¿no es cierto?, la palabra de Dios quiere decir eso, ¿no es cierto?, de que, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi vida? ¿No es cierto? Nosotros como hijos de Dios sabemos que Jesús, por medio de su palabra, nos dice que Dios envió a su Hijo por amor a nosotros, por amor a nuestras vidas, ¿no es cierto? Y muchas veces nosotros creemos, ¿no es cierto?, creemos que nosotros no debemos amar a nuestro prójimo. ¿Cuántas veces un familiar? ¿Cuántas veces, no es cierto, un amigo? ¿Cuántas veces nos ha fallado? Nos ha hecho, ¿no es cierto?, enojar, pero allí, ¿no es cierto?, Dios nos dice que debemos amar. No debemos mirar la condición humana, no debemos mirar a la persona que debemos amar, sino que como Cristo nos amó primero, como Cristo entregó su vida en el madero de la cruz, así debemos amarnos los unos a los otros, no mirando condiciones físicas, no mirando situaciones económicas, mis hermanos queridos, porque sabemos de que esto que Dios nos ha dado por misericordia de Él, tal vez un hogar, tal vez un vehículo, tal vez un título profesional, dice una alabanza que estaremos frente a Dios sin nada de esto, sin nada de lo material, sino que solamente estaremos frente a Él. Estaremos, ¿no es cierto?, dice que estaremos en aquel lugar donde un día nos tendremos que presentar delante de Dios tal como somos, no mirando allí, ¿no es cierto?, un título profesional,
Dice una alabanza que nuestro título y nuestra propiedad no estarán frente a Dios, sino que solamente nosotros. Mis hermanos queridos, así como dice esta palabra, ¿no es cierto? Y dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿No es cierto? Podemos ver a través de la tecnología, podemos ver a través de las televisiones, de la radio, cuántos científicos, cuántos hombres descubren, ¿no es cierto? Tal vez allí muchos han descubierto, pero en sus corazones no está Dios, sino que ellos, ¿no es cierto? Allí todo lo miran diciendo, yo lo hice, yo lo he hecho. Pero sabemos, ¿no es cierto?, de que nosotros como hijos de Dios solamente vivimos por amor a Dios. Dice que Dios entregó a su Hijo por amor a nuestra vida. Y nosotros como humanos, ¿quiénes somos para no perdonar? ¿Cuántas veces como hijos, ¿no es cierto?, de Dios, allí nos hemos caído? Nos hemos levantado y tal vez nuestro corazón ha estado lejos de la presencia de Dios, pero allí está el amor de Dios mirándonos, porque dice que sus ojos están, ¿no es cierto?, mirándonos en cada momento. Allí, ¿no es cierto?, vemos como Jonás dice que era un varón que no quería obedecer el llamado de Dios, ¿no es cierto, mis hermanos? Y dice que se fue allí en un barco, ¿no es cierto?, escapando de la presencia de Dios. Pero dice que allí se levantó una tormenta, se levantaron los vientos y las tempestades, porque allí, ¿no es cierto?, iba un hijo de Dios desobedeciendo. Y más dice, ¿no es cierto?, la palabra de Dios allí en Jonás, que aquellos hombres echaron suerte para ver por qué sucedía esto. Y dice que aquella suerte había caído sobre Jonás. Y allí Jonás dijo de que él iba escapando de la presencia de Dios. Y allí vemos, ¿no es cierto?, que aquellos hombres, cuando entendieron que Dios estaba la ira sobre aquel varón, dice que aquellos hombres confesaron su pecado, ¿no es cierto? Pero allí vemos que allí Jonás se iba arrancando porque no quería predicar el Evangelio de Cristo. Porque dice más adelante que cuando Jonás llegó a Nínive, dice que él predicó la palabra y él se enojó en gran manera. ¿Por qué? Porque Jehová había perdonado el pecado de aquel pueblo. Hermanos queridos, ¿quiénes somos nosotros para no amarnos? ¿Quiénes somos nosotros para no amar a aquel que nos ha ofendido? Aquel que muchas veces está en la calle pidiendo alimento. Aquel hermano que tal vez está caído. Muchas veces nosotros, mis hermanos queridos, aquel hermano que tal vez se ha caído en el camino, muchas veces lo miramos con desprecio. Pero no nos olvidemos, mis hermanos queridos, de que Cristo murió por nosotros, por amor a nuestra vida. Dice que Él derramó su sangre en el madero de la cruz. Y dice que allí miró al cielo y dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y dice la palabra de Dios que fue porque el pecado había caído sobre aquel varón, sobre nuestro Señor Jesucristo. Dice que Jesucristo fue molido, fue escupido por nuestro pecado. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro prójimo, mis hermanos? Si Cristo nos amó primero, mis hermanos, dice, más adelante dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no se hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Mis hermanos, ¿cuántas veces nos hemos burlado tal vez de aquellas personas que cometen errores? Tal vez en la casa de Dios, muchas veces vamos a ver hermanos que tal vez caminaron junto a nosotros y hoy están fuera. ¿No es cierto? Y muchas veces tal vez nosotros como humanos cometemos ese error de allí de mirar en menos a nuestro hermano.
Pero como le he dicho anteriormente, no nos olvidemos que Cristo entregó su vida en el madero de la cruz por amor a nosotros. Dice que Jesús se ofreció, dice que la palabra de Dios que a los ángeles del cielo no les fue dado autorización para bajar y predicar el Evangelio. Mas Cristo se ofreció, allí sabiendo, ¿no es cierto?, aquel Padre espiritual, Padre Dios, sabiendo lo que había de acontecer, ¿no es cierto?, cuando Jesús llegara a la tierra. Pero allí Jesucristo se ofreció por amor a nuestra vida. Dios nos ayude, mis hermanos queridos, para que no nos dejemos de amar, para que miremos a aquel que está en el mundo. Así como un día Cristo salió a nuestro encuentro, así Dios puede salir al encuentro de aquel que está en la calle. Tal vez de algún padre que tengamos, algún hijo, algún hermano, alguna persona o algún familiar que está lejos de Dios. Pero no nos olvidemos que Cristo nos ama tal como somos. Allí vemos, ¿no es cierto?, que cuando dice que Jesús estaba orando por sus discípulos y le encomendó a nuestro Padre Dios que lo librara del mundo. Porque Jesús predicaba, oraba esto, porque Él sabía, mis hermanos queridos, de que este camino del Evangelio no es fácil. Hay tropiezos, hay dificultades, tal vez muchas veces calumnias por nuestros propios hermanos. Pero mis hermanos queridos, no nos olvidemos de que Cristo padeció persecución. Allí, ¿no es cierto?, tal vez sufrió hambre. Dice que allí uno de sus discípulos lo negó 3 veces. Pero cuando dice que allí Pedro supo que Jesús había resucitado, él fue, ¿no es cierto?, él fue porque quería ver a su maestro. Mis hermanos queridos, no nos olvidemos de tener compasión sobre aquel que nos ha hecho daño. Mis hermanos, tal vez podemos tener muchos talentos para cantar, podemos tener muchos talentos tal vez para predicar la palabra de Dios. Pero si no perdonamos, si no amamos a nuestro prójimo, de nada nos sirve. Porque uno de los mandamientos más hermosos que Jesús dejó en el Evangelio, que dice en la última parte, dice, pero el mayor de ellos es el amor. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor entre estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Mis hermanos queridos, como decía mi hermano Hugo, ¿no es cierto?, para mí es una alegría saber que hoy esta comunión en Cristo, y Dios nos ayude. Tal vez estamos pasando esta pandemia, tal vez estamos pasando esta enfermedad, pero Dios nos ayude. Si tal vez Él ha de pasar lista por nosotros, que sea su voluntad, pero que Dios nos ayude para no perder nuestra fe, para que allí, ¿no es cierto?, muchas veces el hombre dice, ahora ¿dónde está Dios para que libre esta enfermedad? Pero sabemos que como hijos de Dios debemos pasar muchas cosas, tribulaciones y angustias. Tal vez esto lo que estamos viviendo son principios de dolores, pero nosotros como hijos de Dios, el Señor nos libre, Dios nos guarde, Dios nos proteja, Él corte toda cadena de nuestro corazón que tal vez nos impide amar a nuestro prójimo. ¿No es cierto que en todo momento Dios vaya limpiando nuestro caminar? Porque el día de mañana no lo conocemos. Tal vez hoy podemos estar con vida, con salud, pero el día de mañana no lo conocemos. Mis hermanos, esta es la palabra que el Señor entrega en esta noche. Para mí no ha sido fácil, mis hermanos, porque predicar la palabra de Dios no es fácil. Tal vez uno puede decir, voy a tomar la palabra y voy a leer y voy a exhortarla. Pero sabemos que la palabra de Dios no es un juego, sino que sabemos que es algo santo, puro, donde está la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios. Ahora, mis hermanos, pasaré a orar, encomendando que Dios haga en nosotros esta palabra, allí en nuestros corazones. Bondadoso Señor
rogando que el Espíritu Santo tome dominio de mi vida y me ayude, Señor, a poder practicar su palabra, a no ser solamente allí un oidor, sino que también un convencido de que usted dejará su palabra en mi corazón. Señor, yo le pido por mi hermano Hugo, por su esposa, su familia, por mi hermano Eduardo Lepín, también yo le pido que usted le guarde, que todos los planes que pueda tener en su vida, usted allí, Señor amado, le ayude. Ahora le ruego su bendición, su protección sobre nuestra vida. Todo esto se lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceñir. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, fue mi Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Bueno, mis hermanos, damos inicio a este servicio y la palabra del Señor la tenemos en 1 Corintios capítulo 13, del versículo 1 en adelante. Le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene un título, dice, el mayor de los dones. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy.